¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Pensaba, el otro día charlábamos sobre este tema de la mentira, ¿no? Que los argentinos nos hemos habituado mucho a vivir en la mentira. Nos mienten unos, nos mienten otros, nos mienten los que va bien y nos mienten a los que le va mal. Y entonces es bastante difícil ubicarse porque uno no sabe a quién le tiene que creer, ¿no? Y a medida que van cambiando los gobiernos, el que viene, uno siempre tiene la esperanza de que nos va a contar la verdad. Entonces, por ejemplo, ahora hemos intentado creer algunos de que evidentemente el gobierno que nos toca en este momento nos va a decir la verdad, que no nos va a mentir como nos mintieron los anteriores, sobre todo el último, que fue realmente desastroso, la cantidad de mentiras una tras otra, que algunas se comprobaban en el momento. A ver, si yo me pongo a decir un jueves, hoy es viernes, y todo el mundo va a decirte me estaba mintiendo seguramente. Pero ocurre que algunas mentiras se van descubriendo con el tiempo y algunas con el gobierno siguiente, que es un poco lo que está pasando ahora. Ahora se van destapando ollas que uno no puede llegar a creer de que sea verdad eso que nos están diciendo. Pero claro, siempre está esto de la mentira. Y el tema también pasa por otro lado. Nos cuesta reconocer que nos equivocamos o que se equivocaron. Pues no estoy hablando en mi caso particular, sino de que cuando hemos votado hemos elegido a alguien porque nos gustó. Muchos eligieron porque no le quedaba otra cosa. Y así pasa con todas las elecciones que hay, donde por ahí votás por, bueno, default, ¿no? Ya llegamos a lo último y entonces lo que venga está bien. Pero en muchos casos se vota convencido de que estamos votando al mejor o a la mejor. Y cuando pasa el tiempo nos vamos dando cuenta que nos hemos equivocado. Y ahí viene otro de los grandes problemas. No somos fáciles de recular, reconocer que nos equivocamos, aceptar que las cosas no están saliendo porque no era el gobierno que elegimos, porque ganó otro que no era de mi gusto y porque el que está evidentemente no sabe para dónde ir. Y ahí viene ese otro problema que es la tosudez, la terquedad con que algunos defienden ideologías. Por estas horas estamos viendo una lucha fratricida entre los que son, por ejemplo, expulsados de los trabajos, de las tareas, a los que no se les renovaron los contratos, simplemente no se les renovaron los contratos. No es que hayan sido echados, sea de la administración pública o de administraciones privadas. No se le renovaron los contratos. Y que yo sepa, ningún gobierno, no hay ley que proteja a nadie en ese aspecto, está obligado a tomar nuevamente a aquellas personas a las que se les terminó el contrato. ¿Qué pasa? Cuando el gobierno barrió, cuando vino Milei con la motosierra, y pasa lo que pasa en muchísimos casos. Echaron a gente que a lo mejor valía la pena. Pero esto, lamentablemente, ocurre siempre. Es muy difícil seleccionar uno por uno a los 10, a los 20, a los 30.000 empleados que fueron tomados y que no fueron tomados definitivamente o que tienen trabajos permanentes. Fueron tomados simplemente por un periodo que puede ser hace de 3 meses, 6, de un año, de lo que fuera. No nos olvidemos que el gobierno anterior tomó muchísima gente para que lo votara. Si no nos explica que haya tenido un aumento exponencial la planta de trabajadores en la Argentina y sobre todo en la administración pública, tomados sin causa que realmente lo justificara. ¿Qué país puede crecer teniendo una administración pública gigantesca como la que tenemos nosotros? Imposible, imposible. Entonces ahora cuando se quiere prescindir de algunos de los empleados tomados porque el gobierno anterior no los efectivizó, los dejó ahí colgados del pincel y lamentablemente pasan estas cosas que están sucediendo. Que si es la culpa de Milei, que si es la culpa del gobierno anterior, que si acá vivimos echándonos culpas. Y es difícil que muchos podamos llegar a entender por qué algunos perdieron su trabajo cuando realmente merecían seguir trabajando. Como decimos usualmente, pagan justos por pecadores.
Esto pasa en una Argentina que no termina de acomodarse, en un momento dificilísimo, donde ya la plata alcanza cada vez para menos argentinos. Muchos pensarán que, bueno, lo había anunciado el presidente Milei. Van a venir meses muy difíciles. La inflación está cediendo, pero en base también a un ajuste, nos guste o no nos guste la palabra, a un ajuste que tenía que venir, que no se podía seguir teniendo por toda la eternidad este elefante llamado administración pública de ninguna manera. Secretarías o ministerios que van a cerrar definitivamente porque se crearon exclusivamente para hacer una política partidaria. Ahora estamos pagando los platos rotos. Y muchos, lamentablemente, son inocentes de todo esto. Pero en fin, como pasa con los planes sociales, donde a muchos se les regaló solo para conseguir el voto, teníamos que imaginar que en algún momento no podemos ser tan infantiles de pensar que se puede vivir sin trabajar y de la plata de los demás. El Estado somos todos. El Estado no es Milei y 20 más. El Estado somos todos. Sepan aquellos que cobran o se llevan los planes que el dinero que se consiguió para precisamente pagar los planes es el dinero de todos. Los pagan los que trabajan, pero los pagan también los que no trabajan cuando van al supermercado y pagan el 21% de IVA, o cuando llegan los ajustes por donde sea, en los impuestos viales, en donde venga. Lo pagamos entre todos. A no olvidarnos de eso también. Gracias y hasta cualquier momento.